Estimados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra primera cápsula informativa sobre nuestra materia de teoría política. Como bien apuntamos en los inicios de esta materia, es corresponder a todos aquellos antecedentes y, por supuesto, aportaciones, conocimientos, conceptos sobre el estudio de la política y las ciencias políticas. Para ir analizando de manera más concreta, vamos a identificar el objeto de la teoría. ¿Qué es y para qué sirve una teoría? Pues bueno, una teoría es el conjunto de proposiciones con un sentido lógico y lingüístico y se propone describir y explicar determinados procesos y fenómenos, en nuestro caso, políticos y sociales. Sabemos que uno de los entes esenciales precisamente para la política es su sociedad y la evolución de la misma en cuanto a sus necesidades, intereses y, por supuesto, avances necesarios. Ahora, el concepto griego de ser humano como son politikon, Sartori hace notar que la inclusión del término política en este caso no tiene que ver con el ejercicio del poder, que suele ser el objeto de la actividad política. El ejercicio del poder ya veremos cómo se integra también más tarde en cuanto a la evolución de la política, sino con su dimensión social, que vendría a ser la horizontal. El interés de Aristóteles, autor de este término, no fue el de definir la política, sino al ser humano. Tenemos especulaciones distintas, es decir, dentro de esta parte de la teoría de Platón, nosotros podemos identificar características, ya que precisamente resulta especialmente persuasiva esta diferenciación, ya que si bien de ella podría partirse a relacionar el término política con el de sociabilidad, en ningún momento este fue el sentido del análisis aristotélico, sino que fue el resultado de los glosadores posteriores. De aquí tenemos también que aceptar que este matiz al momento de relacionar la política con la sociabilidad humana, efectivamente al afirmar que el hombre, la persona, es por naturaleza político, lo que enfatizaba Aristóteles era su sociabilidad, pero no por ello quería definir la política como mera tendencia a lo social. De aquí que no podamos llegar a esta identificación en la concepción griega. Lo único que sí podemos inferir es su connotación horizontal durante dicho periodo. En este sentido, podríamos afirmar que durante esta época se dio una despolitización de la sociedad, o también podríamos llamar una socialización de la misma política. Es así como en estas distintas épocas, circunstancias y exponentes podemos identificar, ¿no?, las distintas necesidades que se presentaron en cuanto a un sistema de gobierno y cómo instaurar el sistema político de la sociedad como tal. Comparamos precisamente estas ideas principales que corren en cuanto a estos dos postuladores de la teoría política, y en cuanto a Aristóteles, tiene ideas principales basadas en que la idea del objeto del ser humano es la felicidad, y esta solo es posible dentro de la ciudad. Considera el ser humano como un animal político o son politicón. Defiende una forma de gobierno que es una combinación de democracia y aristocracia, que se le llama politeia. Las formas de gobierno entiende o identifica la monarquía, que es el gobierno de uno solo y el más virtuoso y noble de la ciudad. La aristocracia, que es el gobierno de unos pocos y deben ser los más virtuosos. Y la democracia es el gobierno de la mayoría. Aquí recordamos entonces también cómo Aristóteles llega a hacer mención sobre estas formas de gobierno y la constante corrupción que podría haber en cada una de ellas, ¿no? Estas corrupciones precisamente llevan al desfuncionalismo de lo que él considera las formas de gobierno pues ya corrompidas, ¿no?, contaminadas. En distintos puntos, una de las palabras básicas es precisamente ser virtuoso, es contar precisamente con distintas habilidades en pro del Estado, en pro de entender el sistema político, las ciencias políticas como tal, la polis, ¿no?, las ciudades en ese punto. Y es así como vamos avanzando en este preámbulo de comparaciones. En el ejercicio del poder se dio mucho después, en el siglo XVI, con autores como Maquiavelo o Bodino, quienes empezaron a utilizar para estudiar la política términos relacionados con el ejercicio del poder, tales como el regnum, el dominum y el principatum. Siguiendo en la escuela básicamente de estos
exponente sobre la teoría política se relaciona, por supuesto, con también a fuentes de la teoría del Estado. En cada uno de estos, bueno, no cabe duda que las luchas del poder entre el papado y los distintos príncipes orientó el análisis hacia el fundamento y la dinámica del poder, más que sobre los temas de relaciones sociales, y lo mismo pugna a vida entre provincias, familias y distintas autoridades. Por eso presentamos también a este exponente, quien fue Sócrates, básicamente entiende, ¿no?, la democracia como esta parte del poder del pueblo. Fue, por lo tanto, maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, y entran dos cuestiones filosóficas que también son fundamentales, es decir, como la ética, la cual también precisa una aportación sumamente interesante en las cuestiones de los sistemas políticos, ¿no? Estaremos hablando de esto en la siguiente cápsula.